Hola iglesia, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, ¿contentos esta tarde? Sí, qué bueno. ¿Ya listos para recibir los 35 grados de aquí en adelante? ¿Cuántos team calor hay? A ver, levanten su mano. A ver, en 2 meses les voy a preguntar. Yo soy team frío en calor y team calor en frío. Me llaman convenenciero, pero es que no me gusta ni uno ni otro, pero bueno. Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Señor, nuestra atención está en ti, en tu palabra, en lo que me vas a hablar. Señor, yo te pido que tú, Señor, libres mi mente de todo aquello que pueda distraerme. Y que el día de hoy, Señor, ni los problemas, ni el sueño, ni las situaciones de la vida me roben lo que tú me quieres dar. Te entregamos este tiempo y Espíritu Santo, haz una obra preciosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a terminar la serie Destinos. Vamos a terminar con el libro de Ruth. Y hay algo bien poderoso en el último capítulo del libro de Ruth, y espero poder que el Espíritu Santo me dé la gracia para podértelo explicar. Al cerrar esta serie podemos recordar que a lo largo de las semanas hemos visto y estudiado que cada una de las decisiones que tomaron los protagonistas de este libro tuvieron una consecuencia, ¿cierto o falso? Cada decisión fue marcando el destino de cada uno de esos protagonistas. Entonces, si yo pudiera concluir el libro de Ruth, yo concluiría con dos definiciones, dos frases que creo que engloban todo el libro de Ruth. La primera es que cada decisión que tomamos tiene una consecuencia en nuestra vida. Y todos aquí hemos sido testigos de eso mismo. El libro de Ruth y toda la Biblia nos enseña que cada decisión que tomas tiene una consecuencia que va de acuerdo a esa decisión que tomaste. Toda nuestra vida nos dice eso mismo. La segunda conclusión que llegamos de este libro es que Dios, a pesar de nuestras decisiones, Dios no está de brazos cruzados, como que a ver, ¿qué haces? Su providencia, que es algo que vemos aún en los momentos más oscuros de este libro, la providencia de Dios siempre, di conmigo siempre está involucrada en nuestra vida. Siempre podemos ver un destello de su gloria, un destello de su bondad, como veíamos la semana pasada. Es un Dios que constantemente está involucrado en nuestro día a día. Y en nuestro día a día, si tú te fijas, vas a poder ver su amor y vas a poder ver su misericordia. Invariablemente. Eso es lo que llamamos la providencia de Dios, que Dios está en mi día a día. Puedo andar mal, andarla regando, como dicen acá en el norte, pero si yo me fijo, Dios está siempre obrando. Hoy en día, cuando algo te va bien, regularmente nos dicen, qué buena suerte tuviste. Quiero hablar un poquito de la providencia de Dios. Porque mira, hoy en día hay muchas filosofías que nos dicen que el karma, por ejemplo. ¿Cuántos han oído hablar del karma? Yo creo muchos. No voy a preguntar cuántos creen en el karma. Pero el karma dice que lo que tú hiciste te lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, cuando te va mal es porque tú hiciste algo mal, y entonces ándele. Y también lo correcto. Y muchos le llaman coincidencia o algo que pasó como, no lo puedo creer, tuve mucha suerte.
Y de alguna manera el karma, la suerte, lo que llamamos coincidencia, es como la gente hoy en día explica muchas situaciones. Muchos de nosotros hemos dicho en distintas situaciones: ah, qué buena suerte tuviste. Ah, qué buena suerte. Oh, qué coincidencia que se te abrieron esas puertas, mira. Oh, traes buen karma. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña, pónganme la que sigue, que esto no es verdad. No es coincidencia, no es karma, no es suerte. La realidad es que es la soberanía y el amor de Dios sobre sus hijos, sobre el mundo entero. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, dice la Biblia. Es la soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es que Dios gobierna por sobre todo. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él no tiene que quedar bien con nadie. Él gobierna. Y si Él gobierna, Él está por encima de todo. Y entonces Él decide mostrarnos su amor, su gracia, porque Él es soberano. Y lo hace por medio de la providencia y la gracia de Dios sobre nosotros, aun cuando no la merecemos. Cuando andamos caminando mal, cuando andamos haciendo las cosas mal, si nos fijamos, nos vamos a poder dar cuenta que Dios está ahí con nosotros, que Dios está ayudándonos. Esto es algo que podemos ver en la historia de Ruth y Noemí, de Noemí y Ruth. Ponte a pensar, pero Noemí y Ruth llega a esta ciudad de Judá junto con su nuera, con su suegra Noemí, y pudo haber escogido muchos campos, pero escogió el de Booz. Esa es la providencia de Dios. Que de alguna manera Dios la llevó al campo de Booz. Muchos dirán: ah, qué casualidad. No, no es casualidad, es la providencia de Dios. De todos los campos, porque quiero decirte que Booz era un hombre próspero, que no tenía solo un campo, sino que dicen que tenía muchos campos. De todos los campos de Booz, Ruth llegó al campo donde estaba en ese momento el dueño, Booz. Muchos dirán que es casualidad, pero no fue casualidad, es la providencia de Dios. Ponte a pensar, era un campo grande, con muchos trabajadores, era el tiempo de la cosecha, había gente trabajando, había gente humilde que venía y, como vimos en las primeras semanas, recogía de las orillas. Había mucha gente, pero por casualidad Booz se fijó en una jovencita llamada Ruth. Muchos le llaman casualidad, pero la realidad es que si tú vas viendo todo lo que sucedió, la realidad es que fue la providencia de Dios. Y luego, por último, de casualidad, resultó que Booz era un pariente redentor. Era una de las pocas personas en toda la ciudad de Judá que podía hacer algo para sacar de su situación a Ruth y a Noemí. Qué casualidad, ¿verdad? Y a veces cuando leemos la Biblia decimos: no es casualidad, es Dios obrando. Pero cuando nosotros vivimos situaciones similares, muchas veces no vemos la providencia de Dios. ¿Qué era el pariente redentor? Quiero llevarte a la conclusión de este libro. El pariente redentor, vamos a estudiar la ley, Deuteronomio 25. Dios había dejado estipulado en la ley qué debería de suceder si una mujer quedaba viuda. Si una mujer quedaba viuda, entonces había algo que se llamaba, y que Dios instituyó, que se llamaba el pariente redentor. Era una persona o varias que estaban obligados a redimir a la viuda. ¿Quién estaba obligado como pariente redentor? Si había 3 hermanos y un hermano casado moría, el hermano mayor vivo tenía la obligación, no podía escoger, era una obligación tomar a la esposa de su hermano
él tomarla para sí y darle descendencia a su hermano. Era esta manera en la que Dios proveyó seguridad y cuidado para la sociedad en aquel tiempo. Entonces este era el pariente redentor. El pariente redentor era un hermano del difunto que tenía la responsabilidad de hacerse cargo de la familia. Si un hermano se negaba, había un proceso para negarse y quedaba avergonzado el hermano que no tomó la responsabilidad. Boaz era un pariente redentor, pero él no era hermano de Elimelech, esposo fallecido ya de Noemí. Espero no perderlos. ¿Estamos conmigo? ¿Sí? Entonces, Boaz no era hermano de él. Entonces, él no tenía la obligación de tomar a Noemí y a Ruth porque no era hermano directo. De hecho, dice la Biblia que había otro pariente más cercano que Boaz. Pero ese pariente cercano, cuando se pone a hacer cuentas, porque ¿qué sucedía? Ese hombre ya tenía familia, hijos. Y cuando viene la oportunidad, le dije, tienes que tomar a Noemí, pero con Noemí viene la esposa de uno de sus hijos, fallecido, Ruth. Tú tienes que tomarla a ella también y darle familia. Entonces este hombre dijo, no, voy a dejar mi herencia para mis hijos y todavía voy a tener que agregar y distribuirla entre una familia más. Entonces dijo, yo no quiero. Como no era un pariente redentor directo, obligado, él dijo, no quiero. Vamos a leerlo en Ruth 4:6. Dice, el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad, lo que yo voy a heredar. Redímela tú, redímela para ti, le dijo a Boaz. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Entonces, fíjense lo que hizo Boaz. Boaz toma a Ruth y, como decía la ley, mandó llamar a todos los ancianos para que hubiera testigos. Versículo 8. El pariente más cercano dijo a Boaz, cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Había ahí una manera en la que hacían, en que el que no quiso se quitaba una chancla y se la daba a él y luego lo escupían en la cara. Así era el proceso, no estoy inventando. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, fíjate, se levantó Boaz enfrente de los líderes del pueblo y les dijo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que le pertenecía a Kelión y a Mahlón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Mahlón, para que sea mi mujer, a fin de que preserve el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Entonces estamos aquí en este punto, donde Boaz toma por mujer a Ruth como su esposa y se hace cargo de Noemí. Entonces, después de que Boaz lo expresa, entonces los líderes, los ancianos del pueblo se levantan y ahora ellos bendicen el matrimonio. Era como una boda y un anciano iba a bendecir el matrimonio. Y ese es el siguiente versículo, el versículo 11. Dice, los jefes y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos que el Señor haga que la mujer, y fíjate, viene una bendición a partir de ahí. ¿Están conmigo? Sí. Es mucha explicación, pero tiene un sentido. Le dan una triple bendición a Boaz al casarse con Ruth. Aquí vamos a ver la primera parte. Le dice que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar, o sea, Ruth, sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Está diciendo la primera parte de la bendición, que Ruth sea fructífera, que te dé hijos y que los pueda edificar para que sean parte de una gran nación. Luego sigue diciendo la segunda parte, que seas un hombre ilustre en Éfrata y que adquieras renombre en Belén. Las palabras son que tengas riqueza y fama. ¿Y cuántos dirían amén, hermano? Lo recibo. Tener hijos y tener riqueza para mantenerlo y pues de pasada pues me van a conocer.
¿verdad? ¿Cuántos dirían amén? Qué bonita bendición, gloria a Dios. Y luego viene el siguiente versículo, que es la tercera parte de la bendición. Dice que por medio de esta joven, de Ruth, el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar, el hijo que Tamar dio a Judá. Y cuando yo lo leí me quedé así como tú. ¿Y eso qué? ¿Verdad? ¿Cuántos habían oído el nombre de Fares? ¿Verdad que Fares? No. Pero le dice que tú tengas, que tu familia sea como la de Fares. Y tú dices, pues la familia de Fares ha de haber sido preciosa, ¿verdad? Vamos a repasar esta bendición sobre vos. Pónganme la que sigue. Hay 3 partes. La primera le dijo, sé fructífero, que tengas una familia grande. La segunda, que seas próspero, o sea, que tengas lana, y que seas famoso, que seas conocido. Hasta el día de hoy, si tú vas a Judá, vas a poder identificar los campos de Boz y de Ruth. Así de prósperos son. Todavía existen. Y el día de hoy estamos hablando de Boz. Dime si no será famoso. ¿Sabías que uno de los pilares del templo, hay 2 pilares principales que se construyeron en el templo de Salomón? Uno de ellos se llamaba Jaquín y el otro se llamaba Boz. Era un hombre conocido, era un hombre ilustre, como decía la bendición. Hasta ahí va súper bien, ¿verdad que sí? Pero la tercera parte dice que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Y yo pienso, qué manera tan extraña de bendecirlo. Quizá diríamos, pues no sé ni quién es Fares. Entonces me puse a investigar quién era Fares. ¿Cuántos quieren saber quién era Fares y de qué se trataba esa bendición? Vamos a verlo. Esto se encuentra en el libro de Génesis 38. Es uno de los libros más oscuros o los capítulos más oscuros de toda la Biblia. Tiene una historia que yo creo que en La Rosa de Guadalupe se negarían a ponerla. Es una historia tipo telenovela, o sea que necesitas ponerme atención porque te voy a contar todo un novelón de Génesis 38. ¿Estamos listos? Muy bien, pónganme la que sigue. Resulta, Zona Kids, ignórenlo a menos de que tengas al niño 34. Ya, ahí va el número 34. Muy bien. Abraham. Vamos a iniciar con una genealogía. Abraham tuvo hijo a Isaac. ¿Se acuerdan que lo quiso, que Dios le ordenó que lo matara y al último impidió que lo matara? Estaba probando su corazón. Abraham era hijo de Isaac. Isaac tuvo de hijo a Jacob. Jacob tuvo muchos hijos, pero uno de ellos se llamó Judá. Cuando le dijo que tú tengas una familia como la de Fares, de su papá Judá y de su mamá Tamar. Este es Judá. Judá tuvo 3 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Judá? 3. Como no me quiero meter en problemas de nombres, como muchos de los papás que no se aprenden los nombres de los hijos, nomás es el grande, el de en medio y el chiquito, ¿verdad? Y con eso arreglamos todos los problemas. Entonces el mayor se casó cuando llegó a edad casadera, se casó con una mujer llamada Tamar. Y todo iba muy bien, pero dice la Biblia que el mayor era un mal hombre, era un hombre malvado. Y dice ahí Génesis 38 que Dios, di conmigo, cuello, ¿está bien? Entonces le dieron cuello. Pónganme la que sigue. Le dieron cuello. Entonces, de acuerdo a Deuteronomio 25, ¿quién debería de tomar a Tamar? El de en medio, porque era el siguiente mayor. Entonces, el de en medio tomó a Tamar como esposa, porque la ley lo decía así. Pero el de en medio, ¿qué creen? No estaba muy contento con haber tomado a Tamar. No quería. Entonces, él hizo algo terrible, empezó a utilizar a Tamar para satisfacer sus deseos sexuales, pero no para dejarle descendencia. Si tú lo lees en la Biblia, es demasiado explícito lo que pasaba ahí. Vayan y léanlo, van a ver, ahorita sí les va a interesar. Pero el de en medio no dejaba semilla dentro
de Tamar. Entonces, ella nunca quedó embarazada, nunca le dio descendencia para perpetuar el nombre del mayor. Y dice la Biblia que Dios estaba enojado con esta actitud del hijo del de en medio. ¿Y qué crees que pasó? Digan conmigo. Cuello. Que le dan cuello al de en medio también. Y entonces quedó el chiquito, llegó el pequeño, el menor de todos. Pero todavía era muy jovencito. Vamos a leer lo que dice Génesis 38:11. Dice entonces Judá, el abuelo, el papá, dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá, así se llamaba el más chico, tenga edad de casarse. Pero en realidad, fíjate lo que había en el corazón, dice, pero en realidad pensaba que Selá podría morirse lo mismo que sus hermanos. Ahí nació la viuda negra. Dijo, si ya se murieron los otros dos, ya ven que los hombres buscamos culpables de nuestras malas decisiones. Dijo, pues no, se me hace que la que me está matando a mis hijos es Tamar. Así que Tamar se fue a vivir a casa de su padre. Entonces, Tamar quedó sin descendencia, viuda 2 veces, el papá de sus esposos no quiere darle al más pequeño, pasan los años, dice la Biblia, ¿y qué crees que sucedió? Dime qué. Que se le muere la esposa. Muy tarde, Efraín, te voy a pedir que lo hagas junto con todos juntos. Vamos a practicar una vez más para Efraín. Todos pregúntenme, ¿qué? Lo que sucedió es que se murió la esposa de Judá. Se murió. Y entonces, en el pueblo había un chismoso. No es como en la iglesia no hay. En ese pueblo había un chismoso. Y el chismoso va con Tamar y le dice, ¿qué es Tamar? Se acaba de morir la esposa de Judá. Y Tamar se enoja porque se da cuenta que han pasado años. El más pequeño había crecido y no le había hablado para que se casara con ella. Y ella seguía sin dar descendencia. Entonces ella se enoja. Y ella pensó dentro de sí, ahora sí me voy a desquitar de Judá. Y fíjate lo que hizo. Tamar se le ocurrió la idea de disfrazarse, se quitó la ropa negra de una viuda y se puso una ropa de prostituta, se cubrió la cara y se fue a un lugar por donde pasaba Judá. Génesis 38, versículo 15 dice, cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. ¿Por qué? Porque iba vestida como una prostituta. No sabiendo que era su nuera, no la reconoció porque estaba tapada. Se acercó a la orilla del camino y dijo, deja que me acueste contigo. Mira qué sutil, Judá. Para hacerte la historia corta de todo este chismarazo que nunca los había tenido tan atentos, gracias, se los agradezco, me hacen sentir bien. Pero para hacerles la historia corta, quedó embarazada Tamar de su suegro. Hagan conmigo, ¡oh! Sí, así estuvo embarazada, imagínense. Luego versículo 24 del versículo 38 de Génesis 38, la tarea de todos ustedes que van a hacer y me van a hacer un escrito. Como 3 meses después de que tuvo su encuentro con Tamar, informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar, el mismo chismoso, se regresó ahora, yo creo, y le dijo, tu nuera Tamar se ha prostituido. Así le hizo Judá, ¡qué bárbara! Y como resultado de sus andanzas, fíjense cómo lo traducen, ¿verdad? Y como andaba de coscolina, ha quedado embarazada. ¿Sí? Y fíjate la respuesta de Judá: sáquenla y quémenla, exclamó Judá, vestido en santidad.
Está buena la historia, ¿verdad? Después, cuando van por Tamar, como no traía efectivo ese día Judá, le había dejado algunas prendas. Y Tamar le dice, dile que el hombre que me embarazó es el dueño de esto. Y cuando llega, dice que Judá reconoce que él era el padre, que él se había acostado con Tamar, y se arrepiente. Se arrepiente de tal manera que pide perdón a Dios, pide perdón a Tamar, se hace cargo de Tamar y de sus hijos, porque eran gemelos. Se hace cargo de ellos y nunca vuelve a tener relaciones con ella porque reconoció que fue un error. Vamos a pensarlo. De esta relación entre Judá y Tamar nació Fares. Fue el hijo mayor de esa relación. Vamos a pensar por un momento. Judá tomó pésimas decisiones por no seguir la ley. En vez de darle a su hijo menor, él decidió hacer lo que él pensaba. Y luego, cuando muere su esposa, toma otra mala decisión al ir a buscar una prostituta para satisfacer su deseo. Tamar, por el otro lado, también tomó pésimas decisiones. Se viste como prostituta, engaña a su suegro y encima de todo queda embarazada. Y luego manipula a su suegro para que se haga cargo de sus hijos. ¡Qué terrible situación! ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, vamos a volver a la historia de Ruth. Al momento donde los ancianos le dicen que tengas muchos hijos, que seas rico y que seas muy próspero y que seas famoso. La tercera bendición, dice el versículo 12, que por medio de esta joven, o sea de Ruth, te conceda una descendencia tal, te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá. O sea, le puso el peor ejemplo de familia en la Biblia. Le dijo, te bendigo para que tú seas como ellos. Y tú dices, no, pues no me bendiga, ¿verdad? Sí, déjeme, mejor. Yo le hubiera dicho, no, pues gracias, mejor no me caso. Pero la realidad, ¿a qué se referían? Te quiero explicar. Pónganme la que sigue. Aquí te va de nuevo la triple bendición. Le está diciendo que tengas mucha descendencia, que tengas riqueza y fama. Y la tercera fue la mayor de las bendiciones. Que el Señor transforme la tragedia en una señal clara de su gracia. De su gracia y providencia sobre tu vida. Que puedas experimentar que Dios es el redentor del quebrantado. En otras palabras le está diciendo que tu familia sea como la de el ejemplo de Tamar, Judá y Fares, que ellos venían de una situación destruida, fatal, terrible, lo peor que le pudo haber pasado a alguien, pero en medio de la derrota, en medio del fracaso, en medio del dolor, ellos pudieron ver a Cristo guiándoles con su favor, su gracia, su providencia. Le estaba diciendo, no importa qué tan mal venga todo, que Ruth sea moabita, no importa que se equivocaron, hicieron lo malo y se fueron a Moab y duraron 10 años, no importa nada, lo importante es que en todo ese camino viste su providencia y su gracia, y ahora tú puedes vivir una vida bendecida de aquí en adelante. ¿Qué era esto? Dale un aplauso al Señor. Esta es la parte medular del libro de Ruth, y es que puedas experimentar su gracia sobre tu vida, aun cuando pareciera que ya no hay esperanza. El libro de Ruth nos enseña que en medio de nuestras peores circunstancias, la providencia y la gracia de Dios está con nosotros. El libro de Ruth es un ejemplo de que tenemos un Dios que nos redime, que no nos deja como estábamos, sino que nos redime, que nos libra aún de nuestras peores decisiones que han marcado nuestra vida y que estamos llevando consecuencias dolorosas. Nos ayuda a decir que todavía Él puede transformar lo terrible en una bendición.
Eso es el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro de esperanza, es un libro de sabiduría, porque nos hace ver que nuestro Dios es soberano y aún en medio de nuestras regadotas, Él nos puede bendecir cuando tomamos las decisiones correctas. Y fíjate, versículo 13 de Ruth 4. Después de esa bendición, Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama. Y fíjate cómo la describen. Y es mejor para ti, y es para ti mejor que 7 hijos. Era una mujer increíble, Ruth. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, que después fue padre del rey David. Vamos a empezar aquí con esta sección de la Biblia que todos nos saltamos. Cuando yo llego a la Biblia y veo una genealogía, veo hasta dónde se termina y empiezo a leer de ahí en adelante, ¿verdad? El libro de Ruth, de una manera muy extraña, sus últimos versículos, después de este que te acabo de leer, es la genealogía. ¿Y sabes con quién empieza? Con Farés, versículo 18. Dice: así que este es el linaje de Farés. O sea, ¿quién es el mero mero? Farés. El que nació de una relación incorrecta de un papá y una mamá que la regaron de todas las maneras posibles. De ahí viene el rey David. De ahí viene nuestro Salvador. Así que este es el linaje de Farés. Farés fue padre de Hezrón, Hezrón padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab del padre de Nazón, el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz. Farés era línea directa a Booz. Booz el padre de Obed, el padre de Obed a Isaí, el padre de Isaí al padre de David. El padre de David, perdón. Y vemos cómo de Farés, alguien que se suponía que no debería haber nacido, viene el rey David. Pero fíjate, vamos a Mateo 1:1, la genealogía de Cristo. Dice: registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham, él empezó desde donde empezamos. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Farés y de Será, cuya madre era Tamar. Farés padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. Otra vez, la misma genealogía de Ruth, la vuelve a repetir, pero la continúa. Dice el versículo 16, me voy a brincar porque son muchos nombres. Dice: y Jacob, otro Jacob, no el de hijo de Isaac, dice: padre de José, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pon mucha atención. Judá, Ruth, Tamar, el mismísimo rey David, terminaron en la genealogía del rey de reyes y el señor de señores. Judá, un hombre que lastimó con sus acciones a una mujer, un hombre mentiroso, un hombre que engañó, un hombre que buscando una prostituta embarazó a su nuera, un hombre que juzgó a Tamar, un hombre pecador, terminó siendo parte de la genealogía de Cristo. Pero no nomás Judá, Tamar, esa mujer resentida y amargada que se vistió de prostituta para golpear a su suegro, quedó embarazada. Ella también es mencionada en la genealogía de Cristo. Ruth, cada vez que mencionan a Ruth dicen la moabita, era como decir la que no merecía ser parte del pueblo de Dios. Ruth, la que venía del pueblo pecador, que era el lugar, dice Salmos, que es el lugar donde se quita la suciedad de las manos Dios. Era un lugar
que estaba maldito, que eran enemigos del pueblo de Dios. Eso decían, Ruth, la de ese lugar. Y Ruth terminó en la genealogía del Rey de Reyes. David, cuando lo menciona en la genealogía, dice el que se acostó con la mujer de Urías. Y pudiera decir, y luego la mató. Y pudiera decir un chorro de cosas que hizo mal David. Pero todos ellos, a pesar de sus errores, a pesar de circunstancias, a pesar de malas decisiones, están en la genealogía. A pesar de haber hecho cosas vergonzosas, incorrectas, pecaminosas, que causaron profundo dolor a Dios, a sus familias y a las personas que estaban alrededor, todos ellos forman parte de la genealogía del Salvador, porque es un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Porque Él vino, dice Lucas 19, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Judá se había perdido, Tamar se había perdido, Ruth estaba perdida, el rey David, Jorge estaba perdido, y cada uno de nosotros hicimos cosas vergonzosas que lastimaron a Dios. El libro de Ruth es un retrato de la gracia y la misericordia de Dios para tu vida. No importa tu pasado, no importa lo que hiciste, en Cristo hay esperanza, iglesia. Mi oración el día de hoy es que hoy puedas ver la providencia de Dios a lo largo de toda tu vida. En medio de tus peores errores, en medio de los momentos donde te dijeron eso no tiene perdón, si tú te fijas, vas a ver la providencia, el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Y la prueba es que su gracia, su providencia el día de hoy te trajo aquí para escuchar esto. Para escuchar que no se terminó la vida por los errores que hayas cometido, por terribles que hayan sido. Hay gracia, hay esperanza, porque nuestro Redentor vive y Él ha venido a salvarte y a redimirte. Él quiere restaurar la esperanza. Boaz se presenta en el libro de Ruth como el redentor de dos mujeres, de Noemí y de Ruth. Boaz es lo que se llama una sombra de Cristo. Fíjate en esta sombra que se hace acá atrás mía. Tú puedes ver la sombra sin verme a mí y decir más o menos sé cómo es. Pero hasta que me ves cómo soy. Te da una idea de cómo es la persona que está reflejando esa sombra. Boaz es una sombra de Cristo. Con medio de la redención de Boaz sobre Noemí y Ruth, podemos ver la gracia de Cristo. Podemos ver que uno iba a venir de esa genealogía a salvar al mundo, a redimir al mundo. Ese es Cristo. Juan 5:39 dice, dijo Jesús, le dijo a los fariseos, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y dice Jesús, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Está diciendo, ustedes me tienen a mí. Toda la escritura apunta a Cristo, desde el Génesis, Ruth, cada libro nos enseña cómo iba a ser Cristo. Y quiero terminar. Van a aparecer una serie de slides ahí, de imágenes, donde van a venir dos cosas, una comparación, justo como Ruth y Noemí. Y luego vamos a decir nosotros también. Fíjate bien esto. Justo como Noemí regresó a Dios tras una serie de malas decisiones y encontró gracia, nosotros también podemos regresar a Dios tras nuestras malas decisiones y encontrar gracia a través de nuestro Redentor Jesucristo. Justo como Noemí y Ruth buscaban ser redimidas porque por sí mismos no podían lograrlo, nosotros también, separados de Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavizados a nuestros deseos egoístas sin esperanza. Nuestra única esperanza es Jesús por medio del sacrificio de la cruz, no por ningún merecimiento propio.
Justo como Ruth experimentó el favor de vos y su vida dio fruto en Obed su hijo, nosotros también experimentamos el increíble favor y amor de Jesús, que nos restaura de nuestro quebrantamiento y nos hace herederos de la gracia de Dios. Hoy vengo a recordarte, hoy vengo a decirte que Jesús es tu redentor. Jesús es aquel que quiere redimir. Como dice Colosenses, Él nos rescató de las tinieblas y nos pasó a su luz admirable. Él puede librarte del dolor, de la amargura y del temor. Corintios dice: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Uno de mis versículos favoritos dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. Difícilmente habría quien muriera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Ruth experimentó la soberanía y el amor de Dios. Y es algo que el día de hoy tú puedes experimentar en tu vida. A ti y a mí, su amor nos debe de guiar al arrepentimiento. La única manera para recibir esa gracia es por medio del arrepentimiento. Romanos 2:4 dice: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Padre, ayúdanos a ver tu providencia. Ayúdanos a ver tu gracia, tu favor a lo largo de nuestra vida. Ayúdanos a poder identificar esos momentos donde los destellos de tu amor nos han guiado, nos han salvado, nos han dado nuevas oportunidades. Padre, a los que ya han sido redimidos, Señor, que hoy puedan volver a poner su esperanza en ti. Señor, pero yo pido por aquellos que hoy siguen caminando por el valle de oscuridad y de muerte, por aquellos que hoy se encuentran sin esperanza, que hoy se encuentran ante un camino que parece terminarse. Padre, hoy te pido por aquellos que se encuentran en dolor, que se encuentran considerando aún quitarse la vida. Espíritu Santo, todos aquellos que se encuentran al final de una carrera tan dolorosa, en medio de la soledad, Espíritu Santo, que tú puedas hacer una obra de transformación en ellos. Espíritu de Dios, haz una obra. La palabra dice que Dios está a la puerta de tu corazón, esperando que tú le des entrada. Esa entrada es el arrepentimiento. Es una decisión consciente. Es el reconocer: yo me he equivocado, he lastimado tu corazón, Dios. He cometido errores, quizás hasta más graves que los de Judá, Ruth, Tamar, el rey David. Pero hoy te pido perdón porque he visto tu gracia y quiero entregarte mi vida. Si tú el día de hoy le quieres entregar tu vida a Cristo, a mí me gustaría que me lo hicieras saber levantando tu mano, porque yo quiero orar contigo. Si tú hoy quieres entregarle tu vida, gracias, puedo ver sus manos. Levanta en alto tu mano sin temor, sin vergüenza, y no la bajes. Deja tu mano ahí en alto un momento. Y ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Puedo ver tu providencia, puedo ver tu gracia a lo largo de mi caminar. Ahí donde estás, dile: Señor, he podido ver tu amor. Aun cuando
estaba yo lastimándote. Y ahí donde estás, en tus propias palabras, dile: Señor, perdóname. Perdóname por las decisiones incorrectas. Perdóname porque no me ha importado nada y he lastimado tu corazón. He pecado contra ti. Ahí donde estás, dile: Señor, te pido perdón y quiero seguirte todos los días de mi vida. Quiero entregarte mi vida. Díselo de todo tu corazón. Padre, yo bendigo a cada hombre, cada mujer que tiene su mano en alto, Señor. Que el día de hoy de todo corazón te está entregando su vida. Padre, en el nombre de Jesús, que tú hagas una obra de redención completa, total.